Está el nombre de una institución religiosa que va a trabajar de la mano con el sistema anticristo. Las características son dadas en la Biblia y nos indican que se refiere a la Iglesia Católica Romana del Vaticano. Estos ocuparon un escaño en el año 2000, después del Mesías en la ONU, y esto es una fuerte evidencia como para tomarlos como sospechosos, número uno. Aunque la Gran Ramera no está circunscrita solamente a la Iglesia romana, sino también a las otras religiones, incluyendo la Iglesia Católica Reformada. El ángel le muestra a Juan una visión que lo deja estupefacto. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis 17, del 3 al 6 de la versión Reina Valera del 60. Note que la mujer está montada sobre la bestia sistema en el desierto. Significa que está rodeado de un ambiente nefasto e improductivo. En todos los aspectos es improductivo, que finalmente no traerá nada positivo para ambos, sino solamente condenación y perdición. La mujer cabalga sobre el sistema bestia. Esto significa que el sistema aprueba tener una relación íntima con ella. Esta relación va más allá del aspecto meramente religioso y entra en el campo de lo político y en lo económico. El sistema bestia escoge a esta ramera para ser el líder del sistema religioso mundial que fungirá en los tiempos finales. En el mes de septiembre del año 2000 tuvo lugar la cumbre del siglo en la ONU. Esta fue una cumbre primeramente religiosa y luego se celebró la cumbre política. En la celebración de la cumbre religiosa estuvieron presentes los mayores dirigentes de todas las religiones del mundo para tratar el tema de la convivencia pacífica entre todas las religiones. Este planteamiento central fue simplemente formar una religión mundial que abrace a todas las creencias bajo el liderazgo de un solo dirigente religioso. En 1995, la ONU declaró a Juan Pablo II como el pastor de las Naciones Unidas, es decir, el pastor del mundo. Y por supuesto, Juan Pablo II fue quien presidió esa cumbre, aunque él trabaja en este propósito, o trabajó en ese propósito unificador desde la década de los 80, es para la ONU una meta, hacer que todas las regiones se pongan bajo la cobertura espiritual de la Iglesia Católica en el futuro inmediato. Juan Pablo II murió, pero no por eso significa que el papado va a abandonar su posición, la posición que la ONU les otorgó. Significa que el papado estableció relaciones con Palestina, por ejemplo. Entonces las políticas del Vaticano siguen siendo antiguas, seguirán siendo también las mismas. Se accionará de acuerdo a lo que se estableció, lo que fue establecido por Juan Pablo II, y hoy Francisco, Papa Bergoglio, el Papa de los Católicos, ha tomado activamente la estafeta ecuménica de Juan Pablo II y ha logrado romper las barreras. Escúchame bien lo que estamos compartiendo en este día. Quiere romper las barreras que no se habían roto, integrando a grandes sectores de la Iglesia evangélica, que de forma doctrinal siempre ha estado vinculada a la Iglesia Católica Romana por haber surgido de la misma Iglesia Católica Romana. Leamos nosotros o tengamos en cuenta nosotros estos versículos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Apocalipsis capítulo 17 en el versículo 4. Note los elementos que esta ramera utiliza en su atuendo, púrpura y escarlata. Estos son colores que usan los altos dirigentes de la Iglesia romana, y remata su vanidad estando adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Observe al Papa y vea el cetro de oro, su anillo de oro, su corona de oro con múltiples piedras preciosas, al igual que otros adornos de sus vestidos, el trono de oro y más oro alrededor de su trono en su templo en el Vaticano. La ramera también tenía una copa llena de abominaciones, blasfemias e inmundicias que ha hecho creer como verdad a los simples de este mundo. Por ejemplo, convirtiendo falsamente el vino en la sangre de Yeshua y convirtiendo el pan en la carne de Yeshua cada día según su tradición. Estas tradiciones, dictadas
en los incontables concilios y encíclicas que contienen todas las blasfemias, las mentiras que han sido introducidas como doctrina cristiana literalmente. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, de Yeshua. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, Apocalipsis 17:6. La sangre de 50 millones de personas que fueron asesinadas en el tiempo de la Edad Media no fue suficiente para esta ramera que se ha convertido en el líder de todas las religiones del mundo, sino que ella decide seguir en su tertulia sangrienta durante la gran tribulación, haciendo que miles de millones sean asesinados por sus intrigas legales, logradas por medio del apoyo político de la bestia sistema y de las determinaciones de la bestia hombre, impulsando también la aceptación de la marca de la bestia, porque ellos son impulsores, están en medio de todo el engranaje de lo que se está desarrollando hoy y está totalmente de acuerdo con las proposiciones que se están teniendo en cuanto a lo político y lo económico para establecer un nuevo sistema monetario en donde el papel moneda desaparezca. Entonces, la marca de la bestia es una solución salvadora para el sistema que ahora mismo está en problemas en los tiempos más difíciles de su economía. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer y son 7 reyes, Apocalipsis 17, 9 y 10. El Vaticano es la ciudad de las 7 colinas, por ello, el consenso dogmático de la interpretación profética dice que los 7 montes son las 7 colinas de Roma, dando esta explicación a la sede del catolicismo de Roma que fue fundada sobre 7 colinas, pero la Biblia habla de montes, no habla de colinas. No es lo mismo una colina que un monte. Las colinas son pequeños accidentes geográficos de baja elevación y los montes son grandes elevaciones naturales de terreno de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española. Los montes también significan gobiernos. Le pido que por favor lea, para que se convenza por sus ojos, Miqueas capítulo 4, versículo 1. Anótelo. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y 18. Daniel capítulo 2, versículo 35. Estos versículos hablan del reino de Dios y del reino de Israel. Dios llama montes a reinos y a países. Nunca encontrará que Dios los llama colinas. Creo que es una forma de forzar la profecía. Decir que las colinas es igual que los montes. Nabucodonosor, en esa visión de Daniel, la Biblia habla de una piedra que es Yeshua el Mesías, la cual se convirtió en un monte, símbolo de un reino, de un gobierno. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen que es la estructura política de todos los reinos de la tierra a través de la historia. No hay 8 reyes, por lo tanto China no va a convertirse en un imperio. Y esa piedra hirió a la imagen y sus pies de hierro y de barro cocido, los desmenuzó, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, hablando de un reino. La interpretación dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. La piedra que fue cortada del monte de Dios, el reino del Padre, es el reino de Yeshua, el Mesías, la piedra que se convierte en un monte, cuando regresa a esta tierra a terminar con el reino de Satán, que es el último imperio gentil. La bestia, imperio, y todo su personal representado por la base frágil, gobiernos aliados, en la estructura política mostrada en la estatua de Nabucodonosor, es destruida por el Mesías. Ahora bien, a ser aceptado el Vaticano por la ONU como el líder religioso del mundo, fue prácticamente colocado sobre el actual sistema bestia de 7 cabezas, que es liderado desde el G7 por las 7 democracias más desarrolladas del sistema. Interpretemos bien. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata y el ángel de la revelación explica a Juan el misterio de la mujer. Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Quién tiene 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Un ser humano? No. Es la bestia escarlata. Entonces no se trata de un hombre rojo, no. Sino más bien de un imperio compuesto de 7 cabezas que, como expliqué antes, levantará a un hombre de uno de los países cabezas, un hombre que aún no ha subido al poder. Al menos eso se cree. Estas 7 democracias son los 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer.
La Biblia no dice, las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales se sienta la mujer. Entonces, ¿quién lo dice? Los escatólogos que han forzado la profecía, la han popularizado. Y los seguidores de estos escatólogos para concluir que la ramera es el Vaticano. El apoyo político de la ONU hacia el Vaticano se proyecta también a los 10 países que apoyan al anticristo hombre y a la bestia sistema misma que creó a la ONU en 1945 para establecer una plataforma política sólida. Yo, personalmente, estoy de acuerdo que posiblemente sea la Ciudad del Vaticano, no por las 7 colinas, pero sí por los colores de su atuendo. Aún hay ciertos elementos no decodificables en Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 8 hasta el 10, pero hay quien se atreve a creer que se trata de un hombre que existió, murió y que volverá a vivir, según señalan a Juan Pablo II como la bestia que viene del abismo, pero como Juan Pablo II también hay 5 papas muertos, y yo pregunto por qué escogen a Juan Pablo II y no a cualquiera de los otros 5. No puedo digerir esa forma de interpretar la profecía. En todo caso, si quieren relacionar al Papa con el Tratado de Letrán de 1929, pueden hacerlo si quieren, pero analicemos lo que resulta a partir de esto. Contamos 8 papas hasta Francisco. El séptimo es Benedicto XVI, que acaba de morir, y el sexto es Juan Pablo II. Descartamos a Juan Pablo II, que ya falleció, que por ser el sexto y no el séptimo, como dice la Biblia, es de entre los 7. Si quieren pensar en el papado como el cumplimiento profético, tendríamos que reinstalar a Benedicto XVI, quien es el séptimo, para que Benedicto XVI llegue a ser también el octavo. Y asumiríamos que el actual Francisco, que es el octavo, tendría que fallecer para que el sexto papa sea el octavo, para que el séptimo papa sea el octavo. Pero esos son solamente suposiciones. El papa nunca más volverá a ser el gobernante sobre todos los gobernantes del mundo, como lo fue en la historia, lo fue durante la Edad Media, pero eso es historia, como dije. La frase que dice sube del abismo no puede interpretarse como el resurgimiento de la muerte ni como zombie, pero menos como una resurrección. Como dije antes, hay ciertos elementos que no son decodificables todavía en Apocalipsis 17, del versículo 8 al 10. Por eso, la bestia que sube del abismo no se refiere a ningún papa resucitado o zombificado, sino a la procedencia de la filosofía económica que dio lugar a la formación del imperio capitalista. Eso está en Santiago, capítulo 3, versículo 15. La religión de la gran ramera es una religión inclusiva, similar como, por ejemplo, a la masonería, que es ecuménica, y ha sido la base sobre la cual se han parado los hechiceros, los brujos del mundo en muchas generaciones. Todo el que ha tenido que ver con actos de brujería sabe que la cueva de los brujos está llena de las imágenes de santos católicos y que muchos de ellos, los brujos, han sido autorizados por los curas y por las autoridades de la Iglesia romana para realizar su brujería disque para ayudar a las personas. La Biblia dice, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, Apocalipsis 18:23, razón suficiente como para que Dios tome cartas en el asunto y juzgue a la prostituta religiosa. La relación entre la ramera y el sistema anticristo, el anticristo sistema, el sistema antimesías, se romperá al fin de la gran tribulación. Y los 10 países que son parte de la bestia de 7 cabezas rechazarán a la gran ramera, quitándole su lugar dentro del nuevo orden mundial, que es así conocido. Y los 10 cuernos que vistes, dice la escritura que estoy compartiendo en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículos 16 y 17. Este juicio se ejecutará en un solo día, lo que indica el uso de armas poderosas de destrucción masiva, posiblemente armas atómicas. Nosotros tenemos ahora mismo una guerra en desarrollo que está escalando y estamos ante un peligro inminente de una posible escalada a que se desarrolle una guerra nuclear. Así que,
será el sistema rechazando a la caprichosa ramera, sacudiéndosela de sus espaldas. Recuerde que a la ramera se le ha permitido cabalgar sobre la espalda de la bestia de 7 cabezas que es el sistema. Es decir, se le ha permitido cabalgar como gran señora sobre el sistema que impera actualmente sobre el mundo entero. Piense, por favor, que la ramera no puede cabalgar sobre una bestia hombre, sobre un hombre, porque es una institución, pero sí puede cabalgar sobre un sistema global dirigido por 7 naciones. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Apocalipsis capítulo 18, versículo 3. En el día final de la gran tribulación se va a dar esto. Recordando las fatídicas derrotas militares que sufrieron, por ejemplo, los musulmanes por parte de las tropas de los cruzados católicos en Europa durante la expansión del gran imperio otomano, derrotas que no han sido olvidados por los hijos de la luna, Il Alá, nombre que fue transformado por Mahoma a Alá, mantienen un bloque musulmán en posición de combate contra el catolicismo, esperando en el momento oportuno dar un zarpazo. El sistema actual utiliza también a otros grupos, entre ellos al grupo musulmán. Así que pensamos que ellos pueden estar inmersos también en esto. Pensamos por esta razón que algunos países musulmanes estarán posiblemente involucrados en la destrucción de Roma. Y más con la invasión de personas o de elementos de la religión islámica que se encuentran en los países de Europa. Quizá esto llegue a ser una realidad con el uso de posibles bombas atómicas que recibirán de sus hermanos musulmanes que ya poseen esta clase de armas el día de hoy. Con la invasión de los musulmanes, como dije, al continente europeo, esto se hace más palpable si hemos observado, por ejemplo, el violento comportamiento que han tenido en las calles de las principales ciudades del continente europeo. Esta Babilonia, mencionada en Apocalipsis, no puede ser la Babilonia en sentido literal, ya que Babilonia queda en Irak, junto al gran río Éufrates, muy lejos del mar. Y esta otra ciudad, Babilonia, que es mencionada en Apocalipsis, queda junto al mar, no junto a un río. Y dice, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces. ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Eso está en el versículo 17 y 18. Entonces, hay quienes dicen que se trata de la capital del mundo, como llaman al principal puerto comercial global, que es la ciudad de Nueva York, el centro del gobierno global, desde el cual opera la ONU, que es el centro también del último imperio. Sin embargo, yo creo que Roma es uno de los principales prospectos para ser la Babilonia de la que se habla aquí. Roma es el más importante puerto en el mar Mediterráneo. Una vez más yo digo, creo que Babilonia aquí se refiere a Roma. La voz de Dios está llamando a sus hijos que aún persisten en morar en Roma como ciudad y en Roma como iglesia. Así la iglesia católica protestante, escucha lo que estoy diciendo, debe romper todo nexo doctrinal con la iglesia católica romana anti-hebrea, anti-israelita y anti-judía. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y versículo 5. Entonces, el liderazgo mundial de la Iglesia Católica aprobado por la ONU y la intervención de la ONU en el andamiaje religioso mundial crearon una superiglesia en los últimos días que toma parte en el corazón de cada persona en el planeta. Es una religión sincrética como la masonería, donde todos los credos tienen lugar. Es una religión sin Yeshua de Nazaret, quien es el principal obstáculo para la unidad interreligiosa de este tiempo. En una noticia dada en Washington el 22 de marzo de 2012 dijo que la ONU estaba procesando un documento muy importante, sistematizando una interpretación de la globalización. Se trata de la Carta de la Tierra, de la cual innumerables borradores ya fueron divulgados y cuya redacción ya fue concluida. Dicho documento sería invocado no solo para superar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos
emitida en 1948, sino también, según algunos, para reemplazar al propio Decálogo. Fue con ese objetivo que se organizó dentro del marco de las celebraciones del milenio en septiembre del año 2000, de acuerdo a lo que tengo en memoria. La cumbre de los líderes espirituales y religiosos, han habido otras cumbres, claro. Se busca lanzar la iniciativa unida de las religiones que tiene entre sus objetivos velar por la salud de la tierra y de todos los seres vivos. Ahora, fuertemente influido por la New Age, dicho proyecto, del que estoy hablando, apunta a la creación de una nueva religión mundial única, lo que implica inmediatamente la prohibición a todas las otras religiones de hacer proselitismo. Es decir, vienen momentos en que se va a reprimir la enseñanza, la predicación a otras religiones. Según el planteamiento en las conferencias mundiales de religión, la predicación masiva del evangelio será cosa del pasado. Las iglesias que existen bajo las leyes durante ese tiempo, o sea, durante el tiempo final de la tribulación, las que quedarán abiertas, serán iglesias, congregaciones alineadas, dirigidas por pastores, alineados también al sistema Bestia 666, que predicarán el nuevo, entre comillas, evangelio apóstata de la nueva era. Una mezcla de todas las religiones existentes. Es una hermandad universal de todas esas religiones. En este nuevo sistema religioso estarán insertas incluso representaciones de todas las denominaciones evangélicas conocidas hoy. Asambleas de Dios, concilios bautistas, toda clase de concilios estarán ahí representados. Todos aquellos burócratas que son cabezas de las organizaciones, llamémosles entre comillas cristianos, que han estado siempre de acuerdo con el ecumenismo interreligioso, estarán ahí. Estos finalmente aprobarán la marca de la bestia sistema como algo que va a ser necesario para vivir en esta nueva etapa de desarrollo social. Creo que dentro de la Iglesia Católica hay gente que con corazón sincero cree en Dios y cree también en el Mesías, Yeshua, a quienes ellos conocen como Jesús, a quienes Satanás ha engañado por medio de sus tradiciones religiosas de familia y la impresionante pompa de sus lujosos templos con sus elaboradas ceremonias aburridas en las que no se siente realmente la presencia de Dios. De ahí que Dios, conociendo a los que son suyos, los llama amorosamente antes que sufran por las injusticias de los injustos y los pecados de los empedernidos líderes corruptos, diciéndole a usted, mi querido amigo católico, y Dios les dice, y le dice también a mis estimados hermanos de las congregaciones católicas reformadas, o sea, los evangélicos, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Este mensaje, como dije anteriormente, es extensivo para los que militan dentro de las congregaciones que han apostatado desde los anales de la historia. Tenemos un llamado a corregir las torceduras de las doctrinas que fueron realizadas por la Iglesia Católica Romana, sistematizadas para apartarse de la doctrina del Mesías y de los profetas, para olvidarse y crear una decisión entre la fe hebrea, judaica, de nuestros antiguos padres espirituales profetas y de nuestro Mesías judío, recordando que de esa matriz surge la Iglesia Católica Reformada del doctor Martín Lutero, de donde se derivan las denominaciones evangélicas, donde se predica haciendo un énfasis desmedido en las añadiduras doctrinales que estableció la Iglesia Católica. Esa es la apostasía profetizada por el Shelihim, o sea, el apóstol Pablo. Pero para sumar a esas doctrinas apóstatas heredadas, hoy se predica también un evangelio cargado de un materialismo donde la parte medular de esas predicaciones es la acumulación del dinero y la salvación del cuerpo. Salgan de esas iglesias y escapen para que no sean participantes de sus pecados. Ese es el mensaje mío. Hasta la próxima comparecencia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Estuvo con usted su amigo, el pastor Dr. Alfredo Alegría. Shalom. Hasta la próxima. Bendiciones a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les queremos pedir, suscríbanse a nuestro canal.
Hagan manito arriba para que el video se haga más visible, apoyen en nuestro ministerio y nos vemos en la próxima.